iniciar entonces con los datos nacionales. Ya decíamos, conferencia vespertina número 239, la que estamos iniciando en el día 149 de la nueva normalidad. Estamos ya en el segundo día de la última semana del mes de octubre y precisamente hoy, lunes 26 de octubre, inició su vigencia el semáforo de riesgo COVID que empezamos a dar a conocer desde el pasado viernes. Si vemos por favor en la siguiente diapositiva, aquí tenemos el semáforo de riesgo que entró en vigencia el día de hoy. Tenemos en el nivel máximo a una entidad federativa, el estado de Chihuahua. Tenemos en el nivel de riesgo alto a 19 entidades federativas representadas por el color naranja en el mapa. En el nivel de riesgo medio tenemos a 11 entidades federativas representadas por el color amarillo en el mapa y finalmente ya en esta ocasión, digamos, repitiendo ya por tercera vez en función de las mediciones de riesgo que se han hecho, en el nivel más bajo del riesgo al estado de Campeche. Es importante en un primer paso conocer sí los niveles de riesgo, pero la invitación a la población es que en la medida que conozcan el nivel de riesgo en el cual se encuentra su entidad federativa, es importante informarse y más importante aplicar, implementar, poner en práctica las medidas para cada uno de los niveles de riesgo, porque si yo resido en una entidad federativa que está en un color amarillo, mis acciones van a ser diferentes de las que están en un naranja, más aún en un rojo o la de un verde. Es por eso que la autoridad local, sea la entidad federativa, es decir, la autoridad estatal o en su momento la autoridad municipal, son las que implementan ya de manera directa y local estas acciones que siempre tienen como principal objetivo disminuir los contagios, la transmisión de la enfermedad a través de regular las acciones precisamente en el espacio público. Entonces, muy atentos a la población porque, como pueden ver, la epidemia es asincrónica, se comporta de manera diferente en los diferentes estados de la República, por lo tanto hay que estar muy atentos a cuáles son esas medidas específicas para el lugar en donde yo vivo, atenderlas, conocerlas, pero lo más importante, ponerlas en práctica. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Actualizaríamos ahora sí los números a nivel nacional. En nuestra gráfica, nuestra curva epidémica de barras apiladas, cada una de las barras está para cada una de las semanas epidemiológicas. El día de ayer empezamos ya a ver el comportamiento de la semana epidemiológica 42. Como podemos ver, la altura de la semana 42 abrió el día de ayer siendo menor que la semana 41 y prácticamente con una altura ya similar a la semana 40. Algo que vemos distribuido en estas barras de diferentes colores es precisamente estas más de ya 2.300.000 personas que han sido clasificadas como casos sospechosos de COVID-19 y por lo tanto han ingresado al protocolo de estudio que en la gran mayoría de ellos incluye la toma de la muestra, pero también muy importante la atención médica. En la gran mayoría una atención médica en este caso de tipo comunitario, de tipo ambulatorio y en un porcentaje menor atención hospitalaria por ser también casos graves. En las barras de color naranja están distribuidos por esa misma fecha de inicio de síntomas en la semana epidemiológica las personas que ya salieron negativas a la prueba. Para el día de hoy, más de 1.078.000. Y en las barras de color café, que están en la parte baja, más de 895.000 personas, que son las que han sido ya clasificadas como los casos confirmados de COVID-19 al corte del día de hoy. Dentro de este grupo de casos confirmados se encuentran también las lamentables defunciones que hasta el momento han ocurrido a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad. Para el día de hoy, 89.171. Porcentaje de positividad continúa igual al que en su momento abrimos para esta semana 42, que es el
40%. Vemos una disminución que ocurrió en este porcentaje de positividad entre la 41 y la 42, pero aún no llega a los niveles más bajos que en algún momento habíamos tenido ya en semanas previas, como la 39, como la 40, pero vamos a estarle dando seguimiento al comportamiento de este porcentaje de positividad. Si vemos la siguiente diapositiva, precisamente usando este porcentaje de positividad para cada una de las semanas, es que podemos graficar la curva de casos estimados y en su momento precisamente estimar que ya para el corte de hoy podrían haber más de 1.036.000 personas clasificadas como COVID-19, es decir, casos confirmados. Pero lo importante de la gráfica de la curva de casos estimados es poder ver su comportamiento y sus tendencias, y es lo que vemos o revisamos todas las noches. El día de ayer abríamos con un menos 7% para efectos de una reducción entre la semana 41-42, el día de hoy es menos 6%, continúa esta reducción todavía, aunque sabemos que muy probablemente la reducción, en la medida que pasen los siguientes días de esta semana, de seguro y va también a disminuir. Sin embargo, es bueno ver que la tendencia ascendente que teníamos en las 2 semanas previas, al menos no es una tendencia que continúa en la semana 42, sino que vuelve nuevamente a disminuir, y la expectativa es que pudiera al final de la semana estabilizarse en una meseta, lo cual también es una buena noticia. Lógicamente, todavía no regresamos a niveles de descenso como los que tuvimos, por ejemplo, en la semana 39, pero en la medida que las acciones de prevención y de mitigación comunitaria se continúen implementando y todos juntos las sigamos poniendo en práctica, entonces es que podremos como sociedad lograr la disminución de esta curva epidémica. Más de 655.000 también son las personas que están ya estimadas como recuperadas, que ya han vencido el COVID-19, y nuestros casos activos estimados para el día de hoy vuelve a ser de un 4% en relación al total de los casos estimados, es decir, de este más de 1.036.000 personas, y representan la epidemia activa en México. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a enfocar al comportamiento de las defunciones. Ayer que abríamos la semana 42, veíamos este incremento que se mantiene el día de hoy, no ha seguido incrementándose, tampoco ha disminuido, es de un más 5%. Este más 5% representa en número 108 defunciones más que las que habíamos tenido en la semana 41. Y lamentablemente la gran mayoría de ellas, un poco más de 100 de estas, están registradas precisamente en el estado de Chihuahua, donde sabemos que están teniendo un rebrote importante de la enfermedad. Y para esta línea naranja, que es la que nos está midiendo el cambio semana con semana, tenemos sumados los 4 grupos de defunciones que en su momento tenemos, es decir, las que ya están confirmadas, que para el día de hoy decíamos en la primera diapositiva son 89.171, pero también están incluidas y por lo tanto contribuyen a la variación de la tendencia también estos otros grupos de defunciones que en este momento se encuentran en proceso de dictaminación para saber si se van a confirmar o se van a descartar, o un pequeño grupo de ellas, 377, estamos esperando todavía conocer su resultado de laboratorio. Menos 56% el descenso que en su momento se tiene desde la semana epidemiológica en donde tuvimos la mayoría de defunciones en lo que va de la epidemia de COVID en México, que es la 28 con 5.292, a las que tenemos registradas precisamente en el corte de hoy en la semana 42, que son estas 2.312. Vamos a continuar observando también el comportamiento de las defunciones en los siguientes días. Y pasemos ahora a la ocupación hospitalaria. Hoy día toca este tipo de gráfica, en donde además de la ocupación nacional, que vemos continúa en 32% para las camas generales y en 26% para las camas con ventilador, nos permite además poder ver cuál es el comportamiento también de la hospitalización y qué tendencia está teniendo en los últimos días. Como podemos ver, ya desde hace aproximadamente 3 semanas habíamos iniciado con una tendencia ascendente, es decir, se empezó a incrementar el número de las hospitalizaciones
En el país, si vemos en los últimos 2 días, hay una caída, sin embargo, esta ligera caída es la que observamos prácticamente, si vemos toda la línea desde que inició, prácticamente cada 7 días tenemos una caída que representa precisamente lo que se reporta o notifica durante el fin de semana. Los siguientes días que veamos, mañana, pasado, serán importantes porque son los que realmente nos confirmarán si esta caída que vemos en los últimos 2 días pudiera empezar a representar una estabilidad o pudiera todavía continuar el ascenso. La caída que tenemos en general, es decir, desde cuando tuvimos la máxima cantidad de personas hospitalizadas, que fueron 18.223, a las que tuvimos en el corte del día de ayer a la media noche, es de menos 36%, y fue menos 46% el que en su momento tuvimos como mayor disminución de casos hospitalizados, ¿no? Y es un momento determinado un poco la meta a volver nuevamente a ese nivel e inclusive continuar con un descenso hacia abajo. Vamos a presentar el día de hoy, vamos a actualizar 3 curvas, sería la siguiente diapositiva. Son curvas que habíamos estado precisamente actualizando los días lunes, que tienen que ver con este porcentaje de cambio entre las semanas epidemiológicas. Vamos a presentar 3 curvas, el porcentaje de cambio entre los casos estimados, entre las hospitalizaciones y entre las defunciones. Es un indicador también al que le habíamos estado dando seguimiento. Para efectos, esta es la de casos estimados, acumulados lógicamente. Podemos ver el porcentaje de cambio en los puntos y el último porcentaje registrado entre la semana 41 y 42, que es de 3.7%, y en la línea podemos ver la tendencia exponencial que estos cambios han tenido desde que iniciaron en un momento determinado al principio. Si ustedes recuerdan, en alguna semana, ya hace como un mes y medio aproximadamente, el porcentaje de cambio había bajado por debajo del 1%, habíamos estado teniendo 0.8, 0.7, tenemos un incremento en ese porcentaje de cambio, no es un incremento que en su momento se asemeje a los que teníamos lógicamente al principio de la epidemia, y para efectos del cambio entre la 41 y 42 es de 3.7%. Este gráfico vamos a estarlo actualizando todos los lunes para precisamente poder ver el cambio semanal y entonces saber si la evolución de la epidemia volvería nuevamente a disminuir, estaría incrementando o se mantendría en una estabilidad. Digamos que es en un momento determinado información que complementa los gráficos que hemos estado viendo. Si vemos la siguiente, ahora va a ser el porcentaje de cambio semanal precisamente de los casos hospitalizados. Aquí es del 2.1%, es un cambio menor en un momento determinado y lógicamente con una tendencia exponencial también descendente. Y si vemos la última diapositiva de este grupo, va a ser precisamente el cambio semanal de las defunciones, la tendencia en la línea de color oscuro, y de la semana 41 a 42 un 2.4%. No ha habido un incremento, digamos, todavía importante en este porcentaje de cambio semanal, pero lógicamente lo que todos queremos que suceda es que estos porcentajes nuevamente se acerquen al 1 y en un momento caigan por debajo del 1%. Entonces, bueno, esos son los datos nacionales para esta noche y ahora le damos el tiempo a